se va a Buenos días, conectar. Miss. Buenos días, Dani. Me parece que ya nadie más se va a conectar, así que vamos a empezar con la clase. Tenemos los niveles de organización. En este caso vamos a hablar de los tejidos. Tenemos el tejido, las características, las funciones y los gráficos. Vamos a leer, Daniela, tenemos lo fundamental. En este caso vamos a leer las características. Lea, por favor. ¿Qué pasó? ¿Estamos leyendo? El tejido que constituye la mayor parte de la planta está formado por células vivas con paredes delgadas. Este tejido cumple con diversas funciones y se divide en tres tipos. Parenquima, compuesto por células que tienen la capacidad de dividirse continuamente, cumple varias funciones. En las hojas contienen los cloroplasto responsables de la fotosíntesis. En los tallos y en la raíz almacenan las sustancias de la reserva energética con el aluminio, colequímica, conformado por células vivas largas y con paredes celulares gruesas que pidan soporte a los órganos de la planta. Esquema formado por células muertas impregnadas de la sustancia dura, resistente, llamada ligina, que proporciona a la planta soporte y protección. Ya, muy bien. A ver, tenemos la formación de estas células, ¿sí? Están diversas por el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. Ya, cada una de estas tiene sus diferentes funciones. Como nos dijo Dani, el parénquima está compuesto por células que tienen la capacidad de dividirse continuamente. El colénquima, conformado por células vivas alargadas y con paredes celulares gruesas. Y el esclerénquima, formado por células muertas impregnadas de sustancias duras y resistentes llamada lignina, que proporciona a la planta soporte y protección. Aquí tenemos un gráfico en donde nos muestra lo que estamos estudiando en este momento. El parénquima es un tejido fundamental que almacena sustancias energéticas como el almidón. Tenemos la ubicación de los tejidos de las plantas, por ejemplo, en este espacio de aquí. Tenemos el suber en tallos y raíces viejas con función protectora. Tenemos el parénquima en este espacio, tejido fundamental fotosintético de almacén hojas tubérculos. Tenemos el tejido epidérmico, que es la función protectora de las hojas y los tallos jóvenes. Tenemos el meristemo, tejido de crecimiento en los apésices de raíces y tallos. Tenemos el tejido conductor, que es interior de los troncos y los tallos nervios de las hojas. Vamos a continuar, mira. Tenemos el tejido protector de las plantas. Son aquellos que se encuentran en la parte externa de la planta y tienen contacto directo con el entorno. No se encuentran en la cofia pilorriza o caliptra de la raíz, ni tampoco en aquellas partes donde se presenta crecimiento secundario, porque allí son reemplazados por otros tejidos llamados peridermis. La epidermis está formada en su mayoría por una fila de células unidas estrechamente entre ellas que se adaptan a la formación de la estructura que recubre. La epidermis regula la transpiración, interviene en el intercambio de gases que atrae los insectos polinizadores
y repele organismos peligrosos. Las células que forman los tejidos epidérmico vegetal forman una capa continua denominada cutícula que no permite la transpiración ni la entrada de dióxido de carbono. La cutícula está formada por cutina, que es una sustancia impermeable secretada por las células epidérmicas. En la raíz, la sustancia producida es la suberina. En la epidermis de las plantas se encuentran orificios a poros denominados estómagos, y los estomas están rodeados por células epidermis o oclusivas que al abrirse o cerrarse regulan el intercambio gaseoso de la planta. Alrededor de los estomas es posible observar las células acompañantes. Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos los estomas. Vamos a realizar como tarea estas tres preguntas de aquí. Menciona tres funciones del tejido dérmico, qué función cumplen los estomas y enumera las partes que conforman el estoma, ¿sí? Los estomas tienen la vacuola, cloroplasto, núcleo, células oclusivas, el ostiolo o poro y también están las células acompañantes. Vamos a continuar con la lectura, Dani. Vamos a esperar que se aclare un poquito la pantalla. Tejidos conductores en las plantas. Las plantas tienen tejidos vasculares que actúan transportando el agua y otras sustancias de un lado al otro de la planta. Forman semillas a las venas y arterias de los seres humanos. Además, el sistema vascular de las plantas vibra, soporta a la mayoría de ellas. Este sistema consta de dos tejidos conductores o vasos vasculares, el sistema y el floema. El sistema lleva agua, minerales, salida brutal desde las raíces hacia todas las partes de las plantas. Está compuesto por tres tipos de células. La arqueada de los elementos vasculares o vasos a la fibra. En la madurez de las plantas, estas células mueren dejando tubos formados por donde se mueve la sustancia que transporta. El floema lleva el agua, en la que van disolviendo sustancias como azúcares, animatonitos y hormonas que las plantas han producido, por ejemplo, en la fotosíntesis. Este conjunto corresponde a las sábanas. Elaborar un líquido viscoso rico en sustancias orgánicas que circulan desde las hojas hacia los diversos órganos de la planta. El floema está conformado por dos tipos de células: los tubos picosos, las células acompañantes. Los primeros pierden algunos de sus órganos, incluso el núcleo, para facilitar el transporte de sustancias, pero no mueren, sino que son alimentadas por las células acompañantes que se encuentran a su lado. Ya, gracias, Dani. Ahí tenemos por dónde se absorbe el agua. Dos plantas jóvenes de arveja se pusieron en dos recipientes A y B, sujetas mediante un fino alambre. El dibujo representa el inicio de la experiencia y los cambios que se observan al cabo de unas horas. Aquí nosotros tenemos los pelos absorbentes, ¿no? Sí, A y B. Y luego tenemos de la misma manera estos de aquí van a ir subiendo, ¿sí? Es decir, estos pelos absorbentes se van a quedar ahí y estos de aquí van a ir bajando, como nos podemos dar cuenta en esta gráfica de aquí. Como este pelo absorbente, ¿sí? Se está llevando el agua, esta va disminuyendo, como podemos ver en las gráficas, ¿ya? Ahora bien, tenemos la clasificación de las plantas según sus tejidos conductores. Tenemos las plantas no vasculares o briófitas. Necesitan una gran cantidad de agua para reproducirse. Entre las biofritas nos encontramos ante antocerotas, hepáticas y mudos. Representan un puente entre el medio acuático y el terrestre. Carecen de estructuras especiales y para transportar agua y nutrientes, por lo que dependen de la difusión. No tienen raíces, hojas ni tallos verdaderos. Se aferran a las superficies por unas estructuras llamadas rizoides.
Ahora vamos a ver la diferencia de las plantas vasculares. Estas sí tienen vasos vasculares que les brindan sostén a la planta y conducen aguas y nutrientes. Pueden llegar a ser de gran tamaño. Entre las plantas vasculares hay plantas con semillas y plantas sin semillas. A este grupo pertenecen las plantas como helechos que no tienen semillas, coníferas que no tienen flor y plantas con flor. La lignina es una sustancia que recubre los vasos vasculares y los endurece. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos los tejidos vasculares en las plantas con semillas y flores. Estas plantas se denominan angiospermas y se clasifican en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Monocotiledóneas y dicotiledóneas. Cada una de estas, cuando la semilla de una planta monocotiledónea germina, la primera hoja que nace es solo un cotiledón. Cuando la semilla de una planta dicotiledónea germina, la primera hoja que nacen son dos cotiledones. ¿Sí? Si nos damos cuenta en esas plantas de ahí, aquí tenemos la representación. Ahora bien, en los tallos de las monocotiledóneas y dicotiledóneas, los haces vasculares son el conjunto de vasos de xilema y floema que distribuyen de forma diferente. En las monocotiledóneas izquierda, los haces vasculares encuentran dispersos al azar. En las dicotiledóneas derecha, las haces vasculares se disponen en anillos como muestra en la imagen siguiente. Aquí tenemos un haz vascular y tenemos la dicotiledónea y la monodicotiledónea, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? Aquí hablamos solamente de un cotiledón, ¿sí? Aquí, en cambio, nacen dos cotiledones. Aquí hablamos de las semillas, ¿ya? Los helechos tienen varios vasos vasculares desarrollados y no poseen flores. Los pinos tienen vasos vasculares, plantas altas que tampoco poseen flores. A ver, ¿a dónde va el contenido de la savia elaborada? Durante el proceso de fotosíntesis en las hojas se forma una sustancia que contiene azúcares, aminoácidos, sales y aguas que se denomina savia elaborada. La savia elaborada se transforma a través de los vasos de floema y se distribuye en toda la planta. Esta sustancia llega a los tejidos meristemáticos, donde facilita el crecimiento y los frutos, raíces, tallos y semillas donde se almacena. Las zanahorias son un ejemplo de las raíces en donde se ha almacenado esta sustancia formándose almidón, y la caña de azúcar es un taño donde se encuentra la savia elaborada como el azúcar. Eso sería todo, Dani. ¿Alguna duda o pregunta sobre la clase del día de hoy? No, Miss. Ya, listo. Entonces, hasta ahí vamos a quedar. Están las dos tareas subidas. Así que a ponerse a hacer en este momento y hasta aquí llegamos con la clase. Hasta mañana, Dani. Chao, Miss. Chao, Dani.